Bien, bienvenidos una vez más al área de personal social. El día de hoy vamos a continuar con nuestra asesoría virtual. Recordemos que en esta ocasión está dirigido para el nivel de secundaria bloque 2. Entonces, en la clase de hoy, número 3, vamos a desarrollar el tema y vamos a reforzarlo también algunas dudas que tengan respecto a la geodinámica interna, diastrofismo, volcanismo y sismos. Bien, entonces pasamos rápidamente a conocer lo que es la sección de trabajando en clase, ¿no? En esta sección ya desarrollada también en clase vamos a reforzar esta terminología sísmica, teniendo en cuenta lo que es el hipocentro y el epicentro. Bien, entonces para ello, estudiantes, es importante entender que normalmente conocemos lo que es el epicentro, ¿verdad? Pero el hipocentro a veces lo dejamos de lado. Entonces, vamos a pasar a definir. El hipocentro es el foco, ¿no? Es el punto real donde se originan las ondas sísmicas. Este se ubica en la parte interna. Ok, bien, hasta acá ya lo hemos podido definir, pero ahora vamos a hacerlo en la imagen. En primer lugar, aquí en la imagen, ya nos ubicamos en el hipocentro. Ok, el hipocentro es el foco o punto real, ok, donde se origina en primer lugar el impacto entre las dos placas tectónicas. Estas dos placas impactan o se rozan y tiene un punto, ¿no? Ese punto es interno, ¿no? Debajo de la superficie, ¿ok? Entonces, ahí es donde se origina una gran cantidad de energía que va a ser liberada a través de ondas sísmicas. Ondas sísmicas debajo de la corteza terrestre, debajo de la superficie, ¿ok? Y luego va a llegar de manera vertical al epicentro. Recién ahí vamos a considerar el epicentro. Vamos entonces. Definimos el epicentro como que es el punto de la superficie en vertical. Así es, en vertical al foco, es decir, el hipocentro, donde se originan los movimientos sísmicos. Generalmente es el lugar donde el sismo alcanza mayor magnitud. Así es, si el hipocentro fue aquí, es decir, si el impacto fue aquí, ¿no? Y subimos en vertical, el epicentro es el que va a tener mayor magnitud, es decir, es el que va a sufrir mucho más. Y eso lo sabemos, ¿no? ¿Por qué normalmente? Por la distancia, ¿no? Por la distancia que es corta, ¿ok? Y ahora, profesor, ¿en qué se diferencia el hipocentro y el epicentro? En que el hipocentro es el punto ya de, digamos, de impacto entre las placas tectónicas, pero sobre todo es el punto central dentro o debajo o interior de la corteza terrestre. Es el punto interior. Y el epicentro es el punto exterior, es decir, en la superficie terrestre. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿No? ¿Y por qué normalmente nos dan el hipocentro, profesor? Bien, sí suelen dar los dos, solo que el hipocentro tiene un nombre, no digamos ocurrió en Lima, exactamente en el Callao. Entonces te ubicas, pero sí te dice, ¿no? A, digamos, latitud tal, ¿no? Con orientación a tal y profundidad a tal kilómetro, es decir, ese sería el hipocentro, ¿no? Pero se entiende que no es muy fácil, pues, poder hallarlo en pocas palabras. ¿Listo? Entonces, creo que quedó muy claro esta parte, ¿no? Bien, entonces pasamos ahora a definir la parte de magnitud e intensidad. La magnitud se refiere a la cantidad de energía que se libera, así es, ¿no? El sismo libera energía y se constituye en una medida de fuerza, ¿no? De fuerza del sismo en el hipocentro. Es por ello que sabemos a qué profundidad fue, ¿no? Y otros datos que nos arroja justamente, ¿cuál? Aquí, que nos arroja y se registra en la escala de Richter, ¿no? Y este comprende un total de 10 valores, los cuales oscilan entre el 0 y 9 normalmente, ¿no? Es decir, un sismo de 4.0, algo así, ¿no? Como ejemplo. Bien, excelente.
Creo que se entendió lo que es la magnitud y es lo que normalmente nos preguntamos. Pero la intensidad, ¿qué será? La intensidad se refiere al efecto local, ¿ok? Y con efecto local nos referimos a que se registra en dónde, en el epicentro. Así es, en el epicentro, en el lugar de la superficie, ¿no? Más cercana al hipocentro. Y esta se mide con la escala de Mercalli, ¿no? El cual tiene 12 valores. Y ojo, estos no van a ser en números, son en letras. Y el último valor, el más fuerte de todos, ¿no? Se considera la destrucción total. ¿Ok? Entonces ya tenemos un cuadro en el libro. Bueno, en total son dos cuadros para poder comparar así la escala de Richter y la escala de Mercalli, ¿no? Sobre todo saber eh, entenderlo a la hora que, pues, digamos, nos brindan los datos acerca de dónde fue el epicentro, cuánto fue la intensidad, la magnitud, a cuántos kilómetros. ¿Ok? De esa manera podemos entender eh, los datos arrojados, ¿no? Bien. Bien, ¿y quién normalmente brinda esos datos, chicos? Es el Instituto Geofísico del Perú, ¿no? Así es, hoy en día muchos suelen compartirlo en redes, así que no solo lo compartan, traten de entender los datos que le brindan. ¿Listo? Eso también les voy a mencionar en clase, ¿no? Bien, de hecho ya ha sido mencionado. Entonces, eh, ahora vamos a pasar a la parte de trabajemos en casa, ¿no? Aquí nos dice y nos pregunta, ¿qué es el diastrofismo? ¿Y cuáles son sus procesos? Pues bien, el diastrofismo son los movimientos de la corteza continental, es decir, es el movimiento interno, ¿no? Primero se genera un movimiento interno o choque de placas tectónicas y segundo proceso se ocasionan diferentes cambios geológicos, ¿no? Como levantamientos, como desplazamientos, fallas geológicas, ¿no? Plegamientos, entre otros. Así es. Entonces vamos a mencionar esos dos procesos. Primero el movimiento interno y dos, lo que, digamos, va a ocasionar, ¿no? Generando así un cambio geológico. ¿Qué quiere decir? Tal vez un relieve, ¿no? Una llanura, etcétera. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuáles son ahora las partes de un plegamiento? Bien, el plegamiento, que es originado por el choque de placas tectónicas, nos dice que tiene dos, ¿no? Tiene dos partes. El anticlinales o los anticlinales, que son las zonas elevadas de un plegamiento, ¿no? Como una cordillera, ¿no? Eso, hasta los cerros, por así decirlo, ¿no? Y los inclinales son las zonas hundidas de un plegamiento. Normalmente vemos que son ondeados, ¿no? La zona que está hundida en esa curvatura, ¿no? Se le conoce como sinclinal, es la zona hundida. Ojo, no interna, sino la zona hundida, ¿no? Bien, entonces ya entendimos que el plegamiento tiene también dos partes, la que es elevada y la que no es tan elevada. Y por último, aquí vamos a marcar, ¿no? Nos dice la número 3, es un ejemplo de vulcanismo intrusivo, así es. ¿Cuál será un ejemplo de volcanismo intrusivo? En este caso va a ser sills o mantos de lava. No puede ser los geysers, ni las cordilleras, ni las mesetas, ni las fosas, porque todos estos son exteriores. No, el intrusivo hace referencia a lo que es interno, como los mantos de lava. La lava no está al exterior, normalmente no está tan expuesto, ¿no? Es más, una vez que está expuesto se convierte en piedra, ¿no? En roca, en una materia más sólida, ya no tanto en lava. Bien, ahora, son movimientos, bueno, más que convertirse se seca, ¿no? Entonces, igual es una transformación en sí. Ahora, son movimientos o perturbaciones de la corteza continental. Bien, ¿qué podremos colocar acá? Movimientos o perturbaciones. Bien, en este caso, la erosión no, la erosión es el desgaste de, digamos, de la tierra o de alguna materia, ¿no? El vulcanismo, en esta ocasión sí sería, normalmente cuando quiere erupcionar un volcán, genera movimiento o perturbación de la corteza y puede generar cambios en ella, ¿no? Entonces,
Por último tenemos, es el país con mayor actividad sísmica de la zona circunpacífica. Así es, recuerdo, ¿no? La zona que está rodeada por el Océano Pacífico, es decir, todos los países a su alrededor. Brasil será con mayor actividad, Japón, Ecuador, Perú, Argentina. ¿Cuál será? Todos en realidad, pero el que tiene mayor actividad sísmica, de hecho, es Japón, ¿no? Esto en realidad también es un dato de cultura general. Y bien, chicos, entonces con ello culminamos y ya nos estamos encontrando en la próxima asesoría.